Me llamo Bruno Rojas y lo que voy a contar pasó en octubre de 2021, cuando acepté un trabajo que nadie quería, guardia nocturno en el Panteón de Santa Gertrudis, a las afueras de San Luis Potosí, donde el desierto se siente incluso en la garganta. No era un cementerio bonito como los que salen en fotos, era viejo, enorme, con pasillos estrechos entre criptas y mausoleos de cantera que parecían pequeñas capillas. De día, el lugar imponía. De noche, el silencio tenía peso. Ahí no solo cuidábamos tumbas. Cuidábamos mármol, bronce, placas con nombres, cruces antiguas. Había rateros que se metían a arrancar letras, a romper jarrones, a llevarse cualquier cosa vendible. Por eso éramos 3 en turno, el Chano, veterano, de esos que ya lo han visto todo, o eso crees, Ramírez, callado, siempre mascando chicle, y yo, el nuevo. La rutina era simple, rondines cada hora, radios encendidos, linternas, y revisar que las cadenas de los accesos siguieran intactas. Las primeras semanas me asustaba más lo humano que lo otro. Si alguien te brinca encima en un pasillo sin salida, no importa si estás en un panteón o en un parque, el miedo es el mismo. Con el tiempo me acostumbré al olor de las flores podridas, al zumbido de los insectos, a ese aire frío que entra de golpe cuando pasas cerca de los nichos abiertos. Me repetía lo mismo, la muerte no camina, lo que camina es la gente viva haciendo cosas malas. Esa noche, la luna estaba clara, pero el cielo tenía nubes delgadas que se deslizaban rápido, como si algo las empujara. Yo iba por el corredor de los mausoleos grandes, donde las rejas son altas y el piso es de piedra irregular. Al fondo, cerca de una esquina donde la luz del farol fallaba desde hacía años, hay una cripta conocida entre nosotros como la Capilla del Norte. No tenía nombre oficial, solo ese apodo. El Chano siempre decía que ahí se guardaba el frío, como si el lugar lo produjera. Iba alumbrando a los lados, fijándome en candados y en sombras. Entonces lo escuché, un golpe seco, como cuando alguien pega la frente contra una puerta. Me quedé quieto. Apagué la linterna y contuve la respiración. El sonido no venía del exterior del panteón, venía de adentro, de esas paredes gruesas que no deberían sonar así. Esperé. El silencio regresó, pero ya no era normal, era un silencio atento. Luego, otra vez, toc, toc. No era metal, no era piedra golpeada con una herramienta. Era algo más húmedo, más pesado, como piel contra mármol. Encendí la linterna con cuidado y me acerqué. La Capilla del Norte tenía una reja negra y adentro un pasillo corto con nichos a ambos lados. La luz no alcanzaba a iluminar el fondo completo, solo hacía brillar el polvo en el aire. Me llevé la radio a la boca y susurré el aviso para no delatarme demasiado, porque mi primera idea fue la lógica, ladrones escondidos. Ramírez, estoy por la Capilla del Norte. Escuché golpes. Recibido, voy para allá, respondió, con esa voz tranquila que da coraje cuando tú ya estás tenso. Me acerqué a la reja. El candado estaba puesto. La cadena no tenía cortes, no había señales de que la hubieran forzado. Y aún así, el golpe sonó otra vez, ahora más cerca, del fondo, como si alguien estuviera a unos pasos de mí, dentro. Alumbré hacia adentro. Al principio pensé que era una figura parada, porque la sombra parecía humana por la altura. Pero no estaba erguida. Estaba inclinada hacia una losa, con la cabeza apoyada, como alguien que llora, solo que no se escuchaba ningún sollozo. Solo el golpeteo lento, frente contra mármol. Me sudaron las manos. La linterna tembló y el haz de luz se movió por las paredes, como buscando huir. Quise hablar, decir algo firme, pero la garganta se me cerró. El cuerpo hace eso cuando entiende algo antes que tu cabeza. La figura, sin levantar la cara, se movió apenas, y en ese mínimo movimiento vi lo que me heló, la piel de sus manos era pálida,
reseca, con dedos largos, manchados como si hubieran estado enterrados. Se aferró a la reja desde adentro, como si la reja fuera lo único que lo detenía. Y entonces, sin mirarme todavía, dijo una sola palabra, con una voz áspera, profunda, como si le hablara desde el fondo del pecho a alguien que está bajo tierra. «Ábreme». No fue un grito. No fue una amenaza. Fue una orden cargada de paciencia, como si supiera que, tarde o temprano, alguien terminaría obedeciendo. Sentí que el estómago se me vaciaba. Di un paso atrás sin dejar de alumbrar. La figura levantó un poco la cabeza, y juraría que la luz no le pegaba igual que a las paredes, como si la absorbiera. No vi ojos, solo un hueco oscuro donde debía estar la cara, y esa sensación insoportable de que me estaban mirando desde un sitio que no es el mundo. No esperé a que Ramírez llegara. Me di media vuelta y corrí. El ruido de mis botas rebotaba en las criptas y se multiplicaba, como si corriera perseguido por mis propios pasos. Llegué a la caseta jadeando, con las manos dormidas. El Chano me vio la cara y no me preguntó qué pasó, me preguntó dónde lo viste. Cuando Ramírez llegó, venía tranquilo, pero a los pocos minutos se le fue borrando el gesto. Los dos regresaron juntos mientras yo me quedé pegado a la puerta de la caseta, mirando el pasillo como si en cualquier momento algo fuera a cruzarlo. Volvieron con mi radio, que yo ni recordaba haber tirado. Me dijeron que dentro no había nadie, que la reja seguía cerrada, que no había ni huellas. Yo insistí. El Chano no me discutió. Solo me miró como se mira a alguien que acaba de entender una regla vieja. «No te le acerques otra vez», dijo. «Si te responde, ya te oyó». Esa frase me quedó clavada. Los siguientes días, el golpe volvió, pero ya no lo escuchaba solo en la capilla del norte. Lo escuchaba a distancia, como si el sonido caminara por el panteón, apareciendo detrás de mí en paredes distintas. A veces era uno. A veces dos. Siempre con pausas largas, como si midiera mi respiración. Una semana después, en mi día libre, regresé de día con mi pareja. No quería probar nada, solo necesitaba entender. Caminamos hasta la capilla del norte. Con la luz del sol, todo se veía menos aterrador, pero más sucio. El polvo acumulado era excesivo y el aire adentro olía a humedad vieja, como ropa guardada. Apunté la linterna hacia un rincón del fondo, donde la sombra era más densa, y lo vi, una pila pequeña de huesos amarillentos, no de animal. Eran demasiado finos. No eran un esqueleto completo, eran restos sueltos, como si alguien hubiera vaciado una bolsa ahí. Mi pareja se puso pálida y me jaló del brazo para irnos. No discutí. Le avisé a administración ese mismo día. Tardaron poco en mandar a limpiar, y al siguiente turno, el rincón estaba vacío y el lugar olía a cloro barato. Esa misma noche, por primera vez en días, no escuché el golpe. Yo pensé que ahí terminaba todo. Pero la última vez que hice rondín por ese corredor, semanas después, el farol parpadeó como siempre. El viento sopló por el pasillo y me trajo un sonido leve, casi cariñoso, como un recordatorio. Toc. No venía de la capilla del norte. Venía de la pared, justo detrás de mi espalda, como si alguien, del otro lado, estuviera intentando que yo volteara. No lo hice. Me obligué a seguir caminando, sin correr, sin alumbrar hacia atrás, repitiéndome lo único que me mantenía en pie. Hay cosas que no quieren que les tengas miedo. Hay cosas que solo quieren que les abras. Buenas noches. No voy a decir mi nombre real, porque este oficio te enseña a cuidarte incluso de la gente que parece decente.
Digamos que me llamo Inés. Soy restauradora de lápidas y mausoleos desde que tengo memoria. Mi madre me enseñó a pulir mármol con paciencia, y mi padrastro me enseñó a no burlarme nunca de los cementerios. Aquí no se viene a ganar valentía, decía, aquí se viene a trabajar y a salir entero. En 2014 me contrataron para un trabajo en un panteón viejo, al norte de Durango, de esos que ya no anuncian horarios porque nadie pregunta. Las familias ricas tenían su sección, con caminos de piedra bien trazados y mausoleos altos como capillas, pero bastaba caminar 10 minutos para llegar a la parte olvidada, donde la hierba se comía los nombres y las cruces se inclinaban como si escucharan algo en el suelo. La llamada vino de un abogado. Voz limpia, demasiada prisa. Es un mantenimiento, dijo. Un mausoleo familiar. Queremos dejarlo listo antes de que, antes de que lo necesitemos. No pregunté más. Nunca lo hago. En este trabajo, entre menos sepas de los vivos, mejor. Llegué al panteón a eso de las 3 de la tarde. Un sol duro, de esos que dejan el aire temblando sobre las piedras. El guardia de la entrada no se acercó a mí, solo me señaló con la barbilla hacia adentro, como si no quisiera decir en voz alta hacia dónde iba. Tomé mis cosas, cepillos, espátulas, una cubeta, un atomizador de químicos suaves, trapos de microfibra, guantes, una lámpara y mi botella de agua. Había aprendido a cargarlo todo como si fuera a caminar mucho, porque a veces los panteones están diseñados para que sientas el cansancio antes de llegar a lo importante. El mausoleo estaba al final de un sendero empedrado. Era hermoso, no lo niego. Tenía columnas, arcos y un relieve de ángeles que, a pesar del musgo, aún conservaba una expresión orgullosa. Pero el exterior estaba mal, demasiado mal para un lugar familiar, maleza alta, tierra acumulada en la base, manchas oscuras como si la humedad hubiera tenido años para instalarse. Lo que más me llamó la atención fue una cadena de candado nueva en una puerta vieja. Alguien se había preocupado por cerrar, no por cuidar. La llave que me habían dado entró a la primera, pero al girarla sentí una resistencia rara, como si dentro hubiera alguien sosteniendo la cerradura del otro lado. Cuando por fin se dio, no hubo el típico olor a flores viejas o polvo. Me golpeó algo peor, aire frío, seco, como de cuarto con aire acondicionado, pero más pesado. En pleno julio. Abrí despacio. Adentro no entraba suficiente luz. El mausoleo era profundo, con bancas de piedra a los lados, floreros metálicos, y al fondo, un nicho grande de mármol con una placa que apenas se distinguía. La lámpara iluminó telarañas gruesas y cables colgando del techo, como venas arrancadas. Había restos de veladoras derretidas en el piso, pero ninguna reciente. Nadie rezaba ahí desde hace tiempo. Me acerqué a la placa. No voy a decir el apellido real, pero sí recuerdo el nombre, Leopoldo. Amado esposo y padre, decía, con una frase muy corta después, casi de trámite. La foto era de esas antiguas, ovaladas, con un hombre serio, los ojos demasiado vivos para alguien enterrado. Puse la mano en el mármol para calcular la temperatura y fue como tocar una piedra mojada, pero la superficie estaba seca. Retiré los dedos y me quedó una sensación eléctrica, como cuando te da un toque leve un enchufe mal puesto. Seguí con el trabajo. Barrí el piso. Junté basura vieja. Quité telarañas. Lo normal. Lo que no era normal es que, mientras barría, escuché algo parecido a una respiración que no coincidía conmigo. Un sonido profundo, lento, que venía del fondo. Me detuve, contuve el aire y escuché. 2 segundos de silencio y luego otra exhalación, como si el mausoleo estuviera inhalando a través de las paredes. Pensé que era el viento. Abrí más la puerta para que circulara el aire. Entonces noté un detalle, el polvo del suelo, al que yo ya le había pasado la escoba,
tenía pequeñas marcas, como si alguien hubiera arrastrado los pies descalzos desde el nicho hasta la entrada. Eran líneas finas, repetidas, y se cortaban justo donde yo estaba parada. No dije nada en voz alta. Yo aprendí a no hablar con lo que no entiendo, porque a veces te responde. Terminé lo que pude antes de que se acercara el cierre del panteón. Cuando iba saliendo, vi a un hombre parado entre dos tumbas, a unos 20 metros. No lo había escuchado llegar. Estaba quieto, con las manos atrás. Pensé que era familiar de alguien. Le hice un gesto breve, más por educación que por confianza. Él no respondió. Solo se quedó ahí, mirando la puerta del mausoleo como si esperara que algo saliera. Esa noche, en mi casa, encontré tierra debajo de mis uñas, aunque yo había usado guantes. Me lavé 3 veces. La tierra seguía saliendo, negra, con un olor metálico. Al día siguiente volví temprano, con una lámpara más potente y el hidrojet para el exterior. Cuando llegué, el guardia me vio desde lejos y levantó la mano como quien hace una señal para ahuyentar perros. No se meta tarde, dijo, sin mirarme directo. Y no cierre la puerta de golpe. No le pregunté por qué. Abrí el mausoleo y me quedé helada. El piso estaba igual que el primer día, polvo parejo, telarañas recargadas en las esquinas, basura reacomodada como si alguien hubiera deshecho mi trabajo con una paciencia enferma. Las marcas de arrastre volvían a estar ahí, más claras. Caminaban desde el nicho hasta donde yo estaba. Sentí rabia, lo admito. Ese día no pensé en fantasmas, pensé en alguien jugando conmigo. Respiré hondo y dije, en voz baja, como me enseñó mi madre cuando algo se ponía pesado, vengo a dejar esto bonito, nada más. Nadie te está quitando nada. En cuanto terminé esa frase, el aire dentro del mausoleo se volvió más denso. La lámpara parpadeó. Y desde el fondo escuché un susurro, no como en películas, sino como cuando alguien habla con la garganta llena de tierra. No entendí palabras, pero sí entendí el tono, era una orden. Me di media vuelta para salir, y la puerta, que yo había dejado abierta, se movió sola un par de centímetros, como si alguien la empujara desde adentro, despacio, para ir cerrándola. No fue un golpe. Fue una intención. No corrí. Si corres, te persigues tú misma. Caminé rápido, sin mirar atrás. Sentí que el piso vibraba bajo mis botas, como si hubiera un motor encendido bajo el mármol. Afuera, el sol seguía igual de fuerte, pero yo tenía la piel erizada como si hubiera cruzado un congelador. Decidí hacer solo la jardinería. Podé maleza, limpié la base de las columnas, lavé la piedra exterior. A cada rato escuchaba golpes suaves dentro, como nudillos tocando desde adentro del nicho. A las 4, cuando fui por mis cosas para irme, miré hacia la entrada y vi algo que me dejó sin sangre. En el vidrio interior de una pequeña lámpara rota, apareció condensación, como aliento, y una frase escrita con el dedo desde adentro. No decía mi nombre. Decía, Nomi Ebran. No había nadie dentro. El mausoleo no tenía ventanas y yo había estado afuera todo el tiempo. Ese mismo día llamé al abogado para renunciar. Me pidió que fuera a su oficina para arreglar lo del pago. Fui, por dignidad y porque quería ver la cara de quien me mandó ahí. Me recibió sin sorpresa, como si mi renuncia ya estuviera prevista. Sobre su escritorio tenía una carpeta con fotos del mausoleo, antiguas. En una de ellas, tomada décadas atrás, se veía la puerta abierta y, al fondo, el nicho, pero no estaba cerrado. Era una cavidad negra, como una boca. ¿Qué está pasando ahí?, le pregunté. El abogado tragó saliva. Me dijo algo que todavía me cuesta repetir sin sentir que el aire se pone frío. Ese mausoleo había sido sellado varias veces, no por abandono, sino por accidentes.
Electricistas encontrados sin explicación con los ojos llenos de tierra. Jardineros que juraban oír su nombre desde adentro. Un guardia que se pegó un tiro frente a la puerta después de decir que alguien respiraba dentro. Y luego me confesó la parte que lo volvió todo peor. La familia no quería arreglarlo, quería que alguien comprobara si era posible dejarlo listo para meter a la abuela cuando muriera. Por eso me mandaron a mí, una desconocida, alguien que no tuviera historia con ellos. Un sacrificio administrativo. Le dejé el dinero sobre el escritorio, completo. No quería deberles nada. Me fui sin despedirme. Esa noche, antes de dormir, encontré en la entrada de mi casa una piedrita blanca, pulida como mármol, con polvo negro pegado en una esquina. No era de mi calle. No era de ningún jardín. La levanté con un papel, la tiré lejos y cerré con seguro. A la mañana siguiente, la misma piedra estaba de vuelta, ahora sobre mi mesa de la cocina, como si alguien la hubiera puesto ahí con calma, con paciencia, con esa misma paciencia con la que alguien rehizo el polvo dentro del mausoleo. Desde entonces no acepto trabajos en Durango. Y, cuando paso cerca de un panteón, me descubro haciendo lo que jamás hacía antes, conteniendo la respiración, por si el lugar respira de vuelta. Me llamo Ramiro y durante 3 años fui velador de un panteón antiguo en el centro del país. No diré dónde. No por misterio, sino porque aún hay gente trabajando ahí y no quiero que les pase lo mismo que a mí. Entré en 2018, buscando estabilidad. Lo encontré, sí, pero también algo que no he logrado dejar atrás. Un cementerio de noche no es como lo pintan. No hay gritos ni sombras teatrales. Hay silencio real, de ese que pesa. Pasillos estrechos, lápidas húmedas, nichos apilados como cajones. Mi trabajo era simple, rondines, candados, reportes. Nada más. Me acostumbré rápido. Los primeros meses fueron normales. Hasta que llegaron los zanates. Aparecieron sin aviso. Decenas. Negros, brillosos, inteligentes. Se posaban sobre cruces, mausoleos, cables. En el día se dispersaban, en la noche regresaban como si el panteón fuera suyo. No me molestaban. Al contrario, mantenían lejos a las ratas. Nunca les di importancia. El error fue ese. La primera vez que escuché una voz pensé que había alguien escondido. Fue una madrugada fría, con niebla baja. Caminaba entre tumbas recientes cuando oí, claro, a mi izquierda. No me deje. Me detuve. Alumbré. No había nadie. Solo un zanate sobre una cruz. El ave me miraba fijo. Abrió el pico y repitió, con una entonación humana. No me deje. Sentí un vacío en el estómago. Me convencí de lo lógico, los zanates imitan sonidos. Gente que llora, que reza, que habla. Seguí mi ronda, pero ya no igual. Las noches siguientes empeoraron. Las voces no eran aleatorias. Salían siempre de la misma zona, un conjunto de tumbas nuevas, tierra floja, flores frescas. Escuché frases sueltas, cortas, siempre cargadas de angustia. Aquí abajo. No puedo moverme. Me duele. No gritaban. Suplicaban. Yo seguía trabajando porque necesitaba el empleo. Me aferré a la explicación científica. Hasta que una noche, desde el techo de la caseta, escuché algo que no tenía justificación. Ramiro. Mi nombre. Claro. Exacto. Salí con la linterna temblando.
Dos zanates estaban sobre la lámina. Uno ladeó la cabeza y volvió a decirlo. Ramiro. Nadie sabía mi nombre ahí dentro. Los visitantes no entraban de noche. El panteón estaba cerrado. Yo tenía las llaves. Desde ese momento empecé a notar algo más, el olor. No era el habitual de tierra húmeda. Era encerrado, denso, como de sótano sellado. Siempre cerca de una tumba específica, cruz sencilla, placa nueva, sin visitas. Una madrugada escuché la frase que terminó de romperme. No me enterraron bien. No era una repetición mecánica. Tenía quiebre. Intención. Como si alguien hubiera dicho eso con lo último que le quedaba de aire. Al amanecer fui con el administrador. No mencioné voces. Solo hablé de un hundimiento extraño y del olor. Caminamos juntos hasta la tumba. La tierra cedía en una esquina. Metieron una varilla. Entró sin resistencia. El administrador no dijo nada, pero su cara cambió. Prometió revisarlo después. Yo entendí que no quería saber. Esa noche regresé por última vez. Los zanates ya estaban ahí, alineados sobre cruces y nichos, siguiéndome con los ojos. Me puse doble chamarra. Llevé la linterna grande. Caminé directo hacia esa tumba, como quien sabe que no puede huir. Antes de llegar, escuché un aleteo. Luego, una voz apagada, casi sin fuerza. No le diga a nadie. El zanate sobre la cruz repitió la frase, perfecta, cruel. No le diga a nadie. Ahí comprendí algo peor que los muertos hablando. Los zanates no repetían voces del más allá. Repetían lo que alcanzaban a oír. Y hay cosas que, si no se entierran bien, siguen hablando. Regresé a la caseta y esperé a que amaneciera. No dormí. Al terminar el turno renuncié. No pedí explicaciones. No las quería. El administrador no intentó detenerme. Solo bajó la mirada, como si yo supiera algo que él prefería ignorar. Han pasado años. Evito los cementerios. Evito incluso los parques donde hay zanates. Pero hace poco, esperando el camión, escuché uno sobre un cable decir, con esa voz que no es voz. Ramiro. Ya te toca. No miré arriba. No corrí. Me quedé quieto, fingiendo que era solo un ave más. Porque aprendí algo en ese trabajo. Uno cree que sale del cementerio cuando entrega las llaves. Pero si alguna vez la tierra aprende tu nombre, ya no te deja ir. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. No sé en qué momento un trabajo simple se convirtió en una sentencia. Si alguien me hubiera dicho que un cementerio puede aprenderte la cara y guardarte el nombre como se guarda una flor seca entre las páginas, me habría reído. Yo entré ahí por dinero, por rutina, por querer sentirme útil. Nada más. Me llamo Iván y desde 2017 trabajo como jardinero en un panteón municipal al borde de un pueblo frío del norte de México, en una zona donde los cerros se ven azulados al amanecer y el aire huele a pino cuando no huele a humedad. No diré el nombre exacto, porque esta historia no necesita visitas curiosas y porque todavía tengo que regresar a ese lugar cada semana. El panteón está a las afueras, separado de las últimas casas por un camino de terracería,
Tiene una capilla vieja, una barda alta de piedra y pasillos estrechos entre tumbas que parecen apretarse cuando cae la tarde. Mi trabajo era el típico: cortar el pasto, podar los cipreses, barrer hojas, limpiar las áreas comunes, enderezar floreros que el viento tiraba, volver a plantar lo que la gente arrancaba para llevárselo a sus muertos. En temporada de lluvias el panteón se llena de lodo en las orillas y en invierno se pone tan seco que la tierra se abre como si respirara. Era un trabajo diurno, así que nunca pensé en fantasmas. A lo mucho, uno se asusta con sombras largas o con perros que aparecen de la nada. El primer indicio fue algo tan insignificante que me da coraje recordarlo. A mediados de 2022, empecé a notar huellas pequeñas en el cemento húmedo, como de zapatos delgados, de esos de suela lisa. Las veía cerca del cuadro viejo, donde están las tumbas más antiguas, y terminaban de golpe, como si la persona hubiera desaparecido en el aire. Al principio lo atribuí a visitantes, a algún niño, a alguien que se metía temprano. Pero el panteón abre hasta las 8 y esas huellas aparecían a las 6:30, cuando yo llegaba y todavía ni el sol salía bien. Luego vinieron los sonidos. Risas cortitas, casi como si alguien contuviera el aliento para no ser escuchado. Pasos rápidos entre las lápidas, pero sin el crujido típico de la grava. Una vez juré escuchar música, algo suave, como una melodía vieja, lejana, que se apagó apenas apagué la desbrozadora. Me convencí de que era el viento colándose por los árboles o algún vecino con radio. Uno se miente fácil cuando necesita terminar el día sin cargar algo encima. Lo que no pude negarme fue verla. Fue la primera vez a finales de octubre de 2023. Yo estaba rastrillando hojas en la parte trasera, donde casi nadie entra porque las tumbas están separadas por maleza y las cruces ya se ven comidas por el óxido. Entre la neblina de la mañana vi un movimiento distinto al de las ramas. Alguien giraba, lento, entre dos cipreses. Pensé que era una joven sacándose fotos o haciendo un video, algo como una hora. Me quedé mirando un rato, esperando ver el brillo de un celular, escuchar una voz. No hubo nada. Era una figura pequeña, delgada, con un vestido claro que no se movía como tela moderna, parecía pesado y a la vez demasiado limpio para ese lugar. Daba pasos cortos, exactos, como si siguiera una música que yo no podía oír. Se subió a una tumba baja, se puso de puntitas y giró con una facilidad que me resultó absurda, porque ni el suelo era parejo ni la piedra era ancha. Me acerqué unos metros, sin pensar, con el rastrillo todavía en la mano, más por curiosidad que por valentía. Cuando estuve lo suficientemente cerca, el aire cambió. No sabría explicarlo de otra manera. Se enfrió como si alguien hubiera abierto una puerta enorme hacia un cuarto húmedo. Y el olor no era a muerte, no era a flores viejas, era a tierra recién removida, a fosa abierta, a barro profundo. La figura se detuvo. No volteó, pero supe que me había notado. Lo supe por esa sensación horrible de que alguien te está mirando desde atrás, aunque no lo veas. Me quedé quieto, esperando que dijera algo, que se riera, que sacara el celular, que resultara ser una broma. Entonces ocurrió lo peor, un grito. No fue un grito humano. Fue un sonido que me atravesó el pecho, seco, agudo, como si el panteón entero chirriara por dentro. Sentí el golpe en los oídos y en los dientes. Me fallaron las piernas y caí de espaldas entre dos lápidas, el rastrillo se me soltó y golpeó una cruz con un tintineo que todavía sueño. El grito cortó el aire y después, de golpe, silencio total. Ni pájaros, ni viento, ni hojas. Me levanté mareado, con la boca seca, buscando a la muchacha. Ya no estaba en la tumba. La vi, apenas, detrás de un ciprés, como si su cuerpo se mezclara con la sombra del árbol. No distinguí su cara, pero distinguí lo imposible, no tenía prisa. No se escondía como alguien que teme ser descubierto, estaba ahí como quien espera.
Yo retrocedí, paso a paso, sin darle la espalda. En ese momento la neblina se abrió un poco y vi el suelo entre ella y yo. No había huellas. Ni una sola. Ni en tierra, ni en lodo, ni en pasto. Y sin embargo, la figura se movió, como flotando a ras del suelo, acercándose sin caminar del todo. Me di la vuelta y corrí hacia el área de herramientas. Corrí como no corría desde niño. Me raspé los brazos con las ramas, tropecé con un borde de concreto, casi me reviento la rodilla. No me detuve hasta llegar a la puerta de metal del depósito. La cerré y me quedé apoyado, respirando como si me hubieran sacado el aire con las manos. Ahí dentro, entre palas y costales de fertilizante, escuché algo que terminó de quebrarme la lógica. Pasos de puntas alrededor del depósito. Lentos. Exactos. Como si alguien ensayara una coreografía justo afuera. Luego un roce, como uñas suaves en lámina. Y una risita, pegada al metal, tan cerca que parecía que se reía dentro de mi oído. No salí hasta que llegó el sepulturero, casi una hora después. Le mentí. Dije que me había mareado. No podía decir la verdad sin sonar loco. Esa noche no dormí, y a la mañana siguiente hice lo único que me quedaba, buscar a alguien que llevara más tiempo que yo. El velador, don Lázaro, un hombre de manos grandes y voz calmada, me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, no se sorprendió. Ni siquiera frunció el ceño. Ya te vio, me dijo, como si hablara del clima. Si ya te vio, ya no eres un visitante más. Le pedí que me explicara. Don Lázaro me contó una historia vieja del pueblo, una muchacha que desapareció en los años 40, el rumor de que la enterraron sin misa, la idea de que no la dejaron descansar, la costumbre de verla en las mañanas frías en el cuadro antiguo. Pero lo que me dijo al final fue lo que me dejó helado. No le gusta que la miren fijo, susurró. Y menos que la sigan. Cuando grita, no es para asustarte. Es para marcarte. Yo quise renunciar. Lo pensé durante días. Pero el trabajo es el trabajo y uno siempre cree que puede ser más fuerte que lo que lo asusta. Regresé, con una regla simple, no mirar hacia donde se siente el movimiento, no seguir las risas, no acercarme al cuadro antiguo cuando hay neblina. Funcionó un tiempo. Hasta diciembre de 2024. Ese día llegué temprano y vi algo nuevo, flores frescas, alineadas en el pasillo central, como un camino. Rosas pálidas, limpias, sin tierra, sin espinas. No era una ofrenda común. No estaban sobre ninguna tumba. Estaban ahí, guiando. Yo no quería seguirlas. Lo juro. Pero mis pies avanzaron como si no me pertenecieran, paso tras paso, hasta el fondo, hacia las tumbas viejas. La neblina bajó de golpe, espesa, y el panteón se apagó de luz como si el sol hubiera retrocedido. Al final del camino de flores había una lápida lisa, sin nombre, sin fecha, solo una mancha oscura como humedad permanente. Encima, de puntitas, estaba ella. Esta vez sí la vi de frente. Tenía la piel demasiado blanca, como cera, y los ojos no estaban cerrados. Estaban abiertos y quietos, sin parpadeo, mirándome como se mira a un objeto. Sonrió apenas y el aire volvió a oler a fosa abierta. Yo quise moverme y no pude. Quise gritar y la garganta no me respondió. Entonces ella hizo una reverencia lenta, elegante, y señaló con un dedo hacia abajo, hacia la tierra a los pies de la lápida, como invitándome a acercarme, como invitándome a entrar. Un grito, el mismo grito, estalló dentro de mi cabeza. Pero esta vez no salió del panteón. Salió de mí. Desperté tirado en el pasto, con la cara mojada, sin saber cuánto tiempo había pasado. Tenía la boca llena de tierra, como si hubiera mordido el suelo.
Y lo peor, mis piernas estaban cubiertas de marcas moradas, como dedos hundidos alrededor de los tobillos, manos pequeñas que me habían sujetado con fuerza. Desde ese día camino distinto. Trabajo distinto. Nunca paso por el cuadro antiguo si hay neblina. Nunca miro fijo los árboles cuando escucho risas. Y aún así, algunas mañanas, cuando el viento se queda quieto y todo se vuelve demasiado silencioso, siento que alguien gira a lo lejos, sin música, sin pasos, y que de pronto se detiene. Y aunque no la vea, sé que está mirándome. Porque a veces, al regresar a casa, encuentro tierra húmeda en mis zapatos, tierra que no existe en ninguna parte del panteón, salvo en una sola fosa abierta que nadie reconoce.